Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 44, versículos del 1 al 5 nada más. Les dejo de tarea que lean todo el capítulo para que se fascinen, para que se emocionen, ¿verdad? De esta historia de José y sus hermanos. Y vamos a leer, hermanos, acompáñenme leyendo allí en Génesis 44, versículos del 1 al 5. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra y que podamos todos juntos aprender algo de ti en esta hora. Enséñanos, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como le digo, le dejo de tarea que termine de leer todo el capítulo 44 de Génesis y para que se fascine, para que se emocione, ¿verdad? Del manjar que hay en estos versículos. Para empezar, podrá notar detalles como que en estos versículos, hermano, el mayordomo aquí representa, hace las veces del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver más adelante los versículos y cómo es esto, ¿verdad? Entonces, el capítulo 43 de Génesis termina con los hermanos de José comiendo con él, ¿sí? Sin saber todavía quién es José. Entonces, dice el capítulo 43 que se alegraron, ¿verdad? Se alegraron con José. Su alegría no duró mucho, porque viene el capítulo 44 y ya leímos parte de él y vemos que las cosas no pintan muy bien para estos varones, hermanos de José. El trato duro de José con sus hermanos tenía el propósito de hacerles arrepentir de lo que le habían hecho a él. Recuerden que José, hermano, representa a nuestro Señor Jesucristo, que sus hermanos representan a los judíos incrédulos, y otra vez vuelvo a repetir que el mayordomo aquí representa al Espíritu Santo de Dios. Entonces hay un plan de José, es lo que leímos en los versículos del 1 al 5. Hay un plan, pone al mayordomo al tanto de ese plan, y el mayordomo, por supuesto, como es el Espíritu Santo de Dios, fiel, así el mayordomo, fiel a las palabras de José, se hace tal cual José dijo. Entonces el mayordomo es ordenado a darles los alimentos, pero también a devolverles el dinero en sus costales. Y recordemos, hermano, que Isaías 55, por ejemplo, si quiere leer conmigo, Isaías 55, versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O si quieres bendición de Dios, es gratuita. O si quieres la provisión de Dios, es gratuita. O si quieres la salvación de Dios, es gratuita. No tienes que pagar nada. No hay valor, no hay dinero que valga lo suficiente para pagar
las bendiciones de Dios. No hay billete en el mundo que pueda igualarse para evaluar las bendiciones de Dios. No hay. El Señor dice, ven, ven. El Señor es suficiente. Cuando dice ven, habla de la suficiencia del Señor para bendecirnos gratuitamente. También la copa de plata de José es escondida, pero especialmente en el costal del menor, en el costal de Benjamín. Entonces, pronto después de estos hombres salir por la mañana, José manda al mayordomo a ejecutar el plan. Diles, acúsales de robo. Hermano, dice Juan 16, versículos 7 y 8. Ponga atención. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. El Consolador allí es el Espíritu Santo de Dios. Mas si me fuere, os lo enviaré. Por eso le digo que aquí el mayordomo hace las veces del Espíritu Santo. Y inmediatamente de la palabra de José dirigida al mayordomo, el mayordomo sale tras estos hombres a ejecutar la orden de su amo. Y dice el versículo 8, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oh, el Espíritu Santo redarguye al hombre de pecado. Estamos viviendo tiempos donde todavía el Espíritu Santo de Dios sigue redarguyendo al hombre de su pecado. La decisión es del hombre, si se arrepiente o no se arrepiente. La decisión es del pecador. Dios ha enviado su Espíritu a redarguir, a convencer al hombre, estoy hablando del ser humano, hombre y mujer, de su pecado, para que se arrepienta. Ahora vamos al versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Y ellos empiezan a poner sus argumentos de defensa. Tenían razón esta vez, hermano. Claro que sí. Tenían razón y sus conciencias de este pecado estaban limpias. Ellos confiadamente contestan, no hay cosa, no hay tal cosa, no hay tal pecado, no hay tal acción de parte de tus siervos. Nunca tal hagan tus siervos. Entonces dice y mencionan el dinero de la vez anterior, diciendo, ¿por qué dice el Señor? Dice, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Oh, hermanos, el versículo 9, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Son acusados de robo de la copa, pero lo niegan, se defienden, tratando de mostrar su sinceridad, su justicia propia, con el hecho de haber vuelto el dinero de la primera compra de los alimentos. Habían actuado correctamente en este caso, como dije, pero todavía no se habían arrepentido de lo que habían hecho a José cuando le vendieron para esclavitud. Desde la tierra donde vivían en Canaán hasta Egipto fue a parar José como esclavo. Ya sabemos la historia, Dios cambió para bien. Fíjate lo que dice Hechos 3:19. Hechos 3:19.
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estos hombres, sí, efectivamente, estaban reconociendo que esta ocasión no tenían pecado, que se les reconociera también a ellos que no tenían pecado, pero faltaba ese arrepentimiento de ese pecado que ellos no habían reconocido, el pecado de haber puesto a José como esclavo, haberlo vendido. Estaban tan seguros de su inocencia que se ofrecen ellos mismos como esclavos y que muriera el culpable. Habiendo uno de ellos siendo ser el culpable. Algunas veces, hermano, Dios tiene que encerrar al pecador para que el pecador mire hacia todos lados y no encuentre salida. Pero Dios quiere que ese pecador mire hacia arriba, mire hacia el cielo y reconozca que hay un Dios que le puede perdonar, que le puede librar, que le puede sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Oh, si cada vez que Dios encajonara al pecador y cada vez hubiera un resultado positivo. Versículos 10 al 13. Él dijo también: ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en que se hallares será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada uno el costal suyo. Versículo 12. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Era inocente Benjamín? Sí. Pero sabemos, hermano, y de antemano que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Sí, seremos inocentes de algún pecado, pero con un pecado que hemos cometido somos dignos de muerte. Y la Biblia dice que ya lo hemos cometido por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Ahora salvos por la gracia de Dios, ahora lavados con la sangre de Cristo, pero todavía nuestra carne es pecaminosa. Versículos 13 y 14, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, se postraron delante de él en tierra. Oh, hermanos, los detalles que nos da la palabra del Señor. Algún día les dijo José: vendrán todos ustedes y se postrarán delante de mí. Estaba sucediendo ahora. Los hermanos pudieron haber seguido su camino dejando a Benjamín como esclavo, pues eso se había dicho: el que se halle culpable, pues que pague los daños. Pero no lo hicieron. Empezaba algo a trabajar en ellos, Dios obrando en sus corazones. Mostraron su tristeza, ahora sí, su tristeza verdadera. Están ahora otra vez en la presencia de José. Versículo 15. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? ¿Qué es esta acción que habéis hecho? Oh, hermano,
lo único que busca José es: arrepiéntanse del pecado que les acusaba en la conciencia una y otra vez. Cuando algo los acorralaba, ellos decían: ¿no será esto por lo que le hicimos a nuestro hermano? Cuando lo metimos a la cisterna, cuando lo sacamos de allí, cuando le vendimos. Versículo 16, Judá dice: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros ahora somos siervos de mi Señor, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. No dijeron: Dios ha hallado la maldad de Benjamín. Pensaban que su pecado contra José fue la causa de sus problemas. Habían confesado que habían pecado contra José. 42:21 de Génesis dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero, ojo hermano, dice: pecado contra nuestro hermano. ¿Se acuerdan del hijo pródigo cuando dijo: he pecado contra el cielo y contra ti? A veces no es reconocido nuestro pecado, nuestra maldad, porque no confesamos que hemos pecado contra los hombres y contra Dios. Contra Dios primeramente. Y no salimos, y no escapamos, y no encontramos la salida, porque no hemos confesado que hemos pecado contra Dios. O del capítulo 42 ellos dicen: hemos pecado contra nuestro hermano José. Pero en el capítulo 43 hemos pecado contra Dios. El Salmo 51, ¿se acuerdan cuando David confiesa su pecado? Vamos a leerlo allí, hermanos. Salmo 51, versículo 4, donde dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El pecado, hermano, es contra Dios. Somos siervos de tu Señor. Somos siervos de mi Señor. Ahora, al fin, hermanos, arrepentidos. O las cosas cambian con Dios cuando uno está arrepentido. Las cosas van a cambiar en tu vida, hermana, cuando te arrepientas. Las cosas van a cambiar en tu vida, hermano, cuando te arrepientas. Las cosas van a cambiar en nuestras vidas cuando mostremos un arrepentimiento hacia Dios y que ese arrepentimiento sea genuino. Versículo 17 del capítulo 44 de Génesis dice que José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. José todavía quiere saber si están dispuestos a dejar al pequeño a Benjamín, como esclavo y regresar a sus casas. Todavía hay algo más que indagar de Dios. Porque de repente cuando libramos nuestro pellejo, a veces decimos: sálvese quien pueda, y salimos huyendo y salimos disparados. Y es lo que quiere José saber. Irán a dejar a Benjamín aquí y se van a ir. Como dice él: vayan en paz a sus casas. Judá sale al rescate. Judá el mayor dice, acercándose, dijo: ay, Señor mío,
te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor. No se encienda tu enojo contra mi siervo, contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Oh Judá, el que había determinado vender, el que puso el plan en oídos de sus hermanos, él fue uno de los que le tomó la mano y lo jaló para que lo llevara aquel hombre vendedor de esclavos. No solamente lo tramó, pero lo ejecutó con alevosía y ventaja. Vamos a venderlo. Ahora dice, yo me ofrezco como esclavo para librar a Benjamín. O que se vaya este Benjamín porque su padre le ama. Es el más pequeño y su padre le ama. Notemos ahora, hermano, este hombre piensa en el bien de su papá, mostrando amor y un corazón cambiado. Solo el cambio de corazón puede librarnos para recibir las bendiciones de Dios. Note lo que dice segunda a los Corintios capítulo 7. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Déjame decirte, hermano, la carta, la Biblia, puede que nos llegue a contristar, pero el propósito de la Biblia no es nada más contristarnos, quiere ir más allá, quiere arrepentimiento. Dios quiere arrepentimiento de nosotros, para con Él. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios quiere que nos arrepintamos. No solamente quiere contristarnos, y la Biblia no está no está diseñada por Dios para que nos dé en nuestros pensamientos y nos dé en nuestros sentimientos y nos contriste, pero la Biblia está diseñada divinamente para que ese contristar, ese constriñez nos lleve al arrepentimiento para con Dios. La iglesia de Corinto recibe esta carta que los estremece, que los contrista, pero al tiempo se arrepienten de sus pecados y viene la bendición de Dios. Ya para terminar, hermano, en Hechos 3:19 dice la Biblia:
arrepentidos y convertidos. Si no has conocido a Cristo, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de convertirse. Pero primero los Corintios 11:31 dice también: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Si somos salvos, estamos confesando a Dios. Estamos contristándonos cuando se nos encara con la palabra de Dios. Pero no nos quedamos allí contristados, pero nos arrepentimos, confesando nuestros pecados a Dios. Oh hermano, cada día pecamos. Eso no nos quita de la comunión con Dios. Nos quita de la comunión con Dios el no confesar, el no arrepentirnos de nuestros pecados. El Espíritu Santo fue y redarguye a estos hombres y regresan a José y se arrepienten. El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, nos redarguye de nuestro pecado y Él quiere que vengamos al Padre en el nombre de Jesucristo, confesando nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Oremos. Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por bendecir tu palabra. Gracias porque sabemos que no volverá a ti vacía. Gracias porque tu palabra nos lleva a arrepentirnos, a confesar. Oh, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos, y no se vayan. Vamos a tener la predicación en unos momentos. Entonces yo espero que llamen a los jóvenes, a los niños, y vamos a tener la predicación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda. Acompáñenme, por favor, en sus himnarios al número 288. Haz arder mi alma. Dios.
Acompáñenme en sus himnarios al número 401, Estar por Cristo firmes, de la 1 a la 3. Hola, bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda. Mi nombre es Eduardo Aparicio, soy el director de jóvenes de aquí de la iglesia. Y bueno, en esta tarde me ha tocado traer un pequeño mensaje que yo he titulado ¿En qué dirección vas? Es una pregunta. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Si tú estás por ahí escuchándonos en algún lugar, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice así la palabra del Señor: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Dice el 14: Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oremos. Bendito buen Dios, te agradecemos, Padre, que nos hayas dado esta oportunidad para traer este mensaje, Señor. Ayuda, Señor, a que este mensaje sea solamente de tu palabra, Señor, y no de mi boca, Padre. Ayúdame mientras predico, ayúdame mientras voy por estos apuntes que hice, Señor, y que sea solamente tu palabra, Señor, dada a nosotros, y que nosotros podamos crecer por medio de ella, Señor, atesorarla en nuestros corazones y hacer decisiones, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Titulé este mensaje con una pregunta porque muchas de las veces, no sé si les ha pasado, que vamos en cierto camino y vamos caminando y alguien nos pregunta: oye, ¿a dónde vamos? Y a veces no sabemos a dónde vamos. La Biblia nos enseña, hermanos, dos caminos en donde podríamos estar. Está la puerta estrecha. Primero dice: espacioso, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese es un camino. El segundo camino: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, no sé si les ha tocado, casi siempre
hay un opuesto. Cuando yo digo blanco, alguien dice negro. Cuando alguien dice derecha, alguien dice izquierda. Cuando alguien dice bueno, alguien dice malo. Hermanos, nada más hay dos caminos que la Biblia nos enseña. Yo no sé a ustedes, pero a mi esposa y a mí nos encanta la idea de viajar, lo que le llaman un road trip. Ahora, nos encanta la idea, no quiere decir que hemos viajado, ¿verdad? Simplemente nos gusta la idea. Pero hemos ido a algunos lugares y cuando tú abres un mapa, te das cuenta que hay tantos destinos y diferentes caminos para llegar. Hemos ido varias veces aquí a la ciudad de Houston y a lo menos yo sé dos formas de llegar, pero sé que hay muchas más otras formas de poder llegar. Pero, hermanos, cuando se trata de nuestra alma, del destino de nuestra alma, solamente hay dos caminos. El 72% de las personas aquí en Estados Unidos, aquí en América, te va a decir que cree en el cielo y que ellos piensan que van a ir al cielo. Amén. Hay un destino donde el 72% de las personas quieren ir y donde el 72% de las personas creen que saben cómo llegar. Antes de ir a cualquier lugar, incluyendo el cielo, hermanos, tenemos que saber algunas cosas. Esto es algo muy básico, muy lógico en cuanto a viajar. Primera cosa que tienes que saber es dónde está el lugar a donde vas. Primera cosa, ¿hacia dónde te diriges? Segunda cosa, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás tú ahora? Eso es muy importante. Y la número 3, ¿cuál es la dirección que deseas seguir? ¿Sabes por qué te digo esto, hermano? Porque yo creo que todos hemos utilizado un artefacto muy interesante del cual voy a hablar ahorita, que se llama el GPS. Y este GPS a veces nos dice para dónde ir, pero nosotros decimos, no, yo me sé otro camino más rápido. Cuando viajas, hermano, depende de cuánto tiempo tienes y puedes tomar la ruta que tú quieras. Cuando vas a viajar hacia el norte y dices, bueno, tengo vacaciones, tengo una semana de vacaciones, entonces voy a llegar primero aquí, después voy allá, tienes tiempo. Pero si tu tiempo es limitado, hermano, yo te aconsejaría que tomaras la ruta más rápida y la ruta más directa al lugar donde quieres ir. La pregunta es, hermano, ¿cuánto tiempo tienes tú? ¿Cuánto tiempo te queda a ti? Hermanos, Santiago 4:14. Por favor, vamos allá a sus Biblias. Santiago capítulo 4, versículo 14. Nos dice lo siguiente. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, nuestra vida, no sabemos realmente cuánto tiempo nos queda. Cuando yo tenía 13 años, yo estaba en tercero de secundaria, en México, en Río Bravo. Yo desde muy pequeño me empezó a gustar el fútbol y teníamos un equipo donde jugábamos la mayor parte de nuestros amigos del salón. Y recuerdo que esa vez nos tocó jugar un viernes. Jugábamos los viernes, los jueves, todos los días jugábamos, pero ese día nos tocó jugar los viernes. Jugamos el viernes y había un amigo mío que se llamaba José Luis. Ahora, yo tenía 13 años, él tenía 13 años. José Luis era un muchacho que tenía mucho talento, un muchacho muy joven, teníamos 13 años. Y recuerdo que ese viernes jugamos. Pasó el sábado, pasó el domingo, el lunes en la escuela llegó su papá al salón para darnos la noticia de que José Luis había muerto en un accidente
de auto. Hermanos, ese día nunca se me olvida porque ese día me dijo a mí que no importa qué tan joven eres o qué tan viejo eres, nadie tiene la vida comprada y en cualquier momento podríamos morir. Incluso saliendo de aquí hoy, algo podría pasar allá afuera, porque tú y yo, algo que yo sé, tú y yo no controlamos el tiempo y cuánto vamos a vivir. Ni siquiera podemos controlarnos a nosotros mismos. Para aquellos que dicen, yo controlo mi tiempo, yo controlo, ni siquiera puedes parar de hacer esto, de parpadear. ¿Por qué? Porque tú y yo no estamos en control. Dios tiene los tiempos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes? Yo podría decir, hermano, que como no sabemos cuándo vamos a morir, el tiempo que tenemos es limitado para hacer una decisión, de acuerdo al destino a donde queremos ir. Ahora, una de las herramientas de las cuales estamos hablando ahorita, que usamos para ese tipo de viajes o cuando queremos saber cómo llegar a un lugar, es el GPS. Hermano, este aparato es algo impresionante. Tiene un sistema de posicionamiento global. Usa el satélite para calcular tu posición exacta. Y cuando tú pones la dirección que quieres ir, te dice la ruta más rápida y la ruta más corta para llegar. Hermanos, cuando se trata de nuestra vida espiritual, necesitamos un GPS diseñado por Dios. Este libro, que contiene 66 libros, es una biblioteca aquí. Es el libro, es el GPS que Dios ha diseñado para que tú y yo sepamos cómo llegar al cielo. Hermanos, usamos este GPS para que nos enseñe el camino correcto, más rápido. Este GPS es la Biblia. Segunda Timoteo, hermanos, capítulo 3. Si vamos ahí a Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice algo muy interesante sobre la Biblia. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, este GPS es inspirado por Dios. Dice así: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que este GPS fue diseñado por Dios. Dios nos enseña el camino por medio de su palabra, hermanos. Ahora, la primera pregunta que vamos a hacernos en esta tarde es: ¿hacia dónde te diriges? ¿Sabes el camino? ¿Sabes a dónde quieres llegar? El 97% de las personas, como hablamos ahora mismo, perdón, el 72% de las personas que hablamos, quiere ir al cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo. Una de las características de este lugar, hermanos, de acuerdo a Isaías 66:1, y vamos a ir ahí porque no quiero leer ningún versículo sin no saber realmente lo que dice. Isaías 66:1 dice así: Jehová dijo así. Dios está hablando, dice Jehová dijo así. Dios hablando dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. El cielo es mi trono. Hermanos, algo interesante sobre el cielo es de que es el trono de Dios. Este es el trono de Dios. Entonces, sabiendo que Dios es justo, el cielo reina la justicia, hermanos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algo interesante sobre el cielo es que el trono de Dios es un lugar donde reina la justicia. Y hermano, la justicia de Dios no es como la justicia muchas veces aquí en nuestra sociedad.
donde con algunos billetes se puede comprar la justicia. La justicia de Dios no se puede comprar, hermanos. Entonces, el cielo es un lugar que no tiene un lugar para pecado o para el pecador. ¿Qué es el pecado? El pecado es transgredir la ley de Dios. La pregunta es, ¿este lugar es un lugar donde no puede ir cualquier persona? ¿Es un lugar diseñado para la justicia? ¿Es un lugar donde el pecado no puede entrar? Entonces, nos lleva a la segunda pregunta, hermanos. Sabemos cuál es el lugar, sabemos a dónde nos queremos dirigir, donde el 72% de las personas quiere ir. Amén. Perdón. ¿Dónde estás tú ahora? Esa es la segunda pregunta. ¿Sabes? Es importante que sepamos dónde estamos, porque el GPS nos va primeramente a decir cuál es tu posición. ¿Dónde estás tú? ¿Sabes que esa es una pregunta muy interesante? Es una de las primeras preguntas que aparecen en la Biblia. En Génesis 3:9, Dios le preguntó a Adán esa misma pregunta. Y les voy a decir después de qué le preguntó esta pregunta. Pero Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Mira lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hermanos, algo que tenemos que hacer es reconocer nuestra posición, reconocer dónde estamos. Dios le estaba preguntando a Adán dónde estaba él, no porque Dios no sabía, pero porque quería que reconociera su posición. ¿Cuántas veces no ha pasado, hermanos, que pensamos que estamos en el camino correcto y terminamos yendo a otro lugar porque no le hicimos caso a nuestra esposa? Perdón, porque casi siempre nuestra esposa nos dice, te lo dije. Pero ¿cuántas veces no nos vamos en cierta dirección y de repente, ay, no era por aquí? Nos perdimos. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. ¿Sabías tú que podrías estar en un camino que pareciera ser un buen camino, pero su fin puede ser un destino completamente diferente al que realmente quieres? ¿Dónde estás tú ahora? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué caminos son los más transitados por las personas? Yo te voy a decir un camino de los más transitados por las personas, que casi siempre que hablo con alguien me dice, oh, yo creo que tú la vas a saber. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ir al cielo? Tienes que ser una buena persona. Tienes que hacer buenas obras. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, hermanos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3:23 nos dice así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la Biblia dice que todos pecamos. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Ahora, algo muy interesante. En Mateo 19:16 hay una historia sobre un joven que era rico. Y viene Jesús. La primera cosa que le dice es, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Primera cosa que le dice es, Maestro bueno. Jesús le responde y le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermanos, cuando nosotros a veces pensamos en la palabra bueno, ¿cuál es el problema? El problema es, hermanos, que cuando tú y yo nos comparamos con alguien más, pareciera ser que somos buenos. Y casi siempre escogemos a la peor persona o a alguien que es peor que nosotros. Casi nunca escogemos a alguien que es mejor que nosotros. Casi siempre escogemos a aquel que dice, yo no haría eso. Yo no haría aquello. Y casi siempre escogemos a alguien que es peor que nosotros. El problema es que nos comparamos con alguien más, pero no nos comparamos con la ley perfecta de Dios. Cuando tú y yo nos comparemos con la ley perfecta de Dios, entenderemos que realmente no somos buenos.
La palabra bueno en el diccionario tiene muchas definiciones. Pero una de esas definiciones, yo creo que la mejor definición es moralmente perfecto. Cuando tú dices que eres una buena persona, ¿estás diciendo que eres una persona moralmente perfecta? Ahora, hermanos, si pensamos que por hacer buenas obras, que por ser buenas personas estamos en el camino al cielo, hermanos, estamos muy lejos. Estamos yendo para el otro lado, cuando está nuestra dirección debería estar acá. Tú y yo estamos yendo al opuesto. El transitar por el camino de las buenas obras, hermanos, tiene un destino, pero no es el cielo. Tiene otro destino. ¿Estoy diciendo que el hacer buenas obras es malo? No. Estoy diciendo que el hacer buenas obras no te lleva al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Cuando este joven vino a Jesús, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solamente hay uno, hay Dios. Solamente es Dios. Y después le dijo, has cumplido los mandamientos, y le empieza a nombrar los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. La pregunta es, ¿hemos cumplido tú y yo los mandamientos? Vamos a hacer un examen rapidito. ¿Alguna vez has echado una mentira? El que me dijo que no ya echó una mentira. Ahora, ¿cómo se le llama a las personas que dicen mentiras? Mentirosos. ¿Cuántas mentiras tienes que decir para ser un mentiroso? Una sola. Hermanos, el transitar por el camino de las buenas obras tiene un destino, pero no es el cielo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Dice que cuando tú y yo decidimos transgredir la ley de Dios, Dios nos va a pagar con la muerte. Ahora, muerte significa separación. Cuando tú y yo morimos, el alma se desprende del cuerpo, el alma se separa del cuerpo y eso es muerte. Pero hay una muerte segunda y es donde vamos a pasar nuestra eternidad. Y por eso es de que deberíamos estar hoy haciendo una decisión hacia dónde queremos dirigirnos y cuál es el camino correcto a seguir. Porque se trata de nuestra alma, se trata de lo eterno. Hermanos, el destino del pecador que confía en sus obras es el infierno, hermanos. ¿La Biblia habla sobre el infierno? Sí, habla mucho sobre el infierno. Lucas 16, del 19 al 24, hay una historia sobre el rico y Lázaro, y los dos mueren. Y hay algo muy interesante que dice ahí. Vamos a ir a Lucas 16. Lucas 16, 19. Para mostrarles este pasaje. Lucas 16, 19. Dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo. Dice, y en el Hades, el 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando este rico muere, él estaba confiando en sus riquezas, en sus obras. Y cuando él muere, dice que cuando él muere, de repente alzó sus ojos y estaba en el Hades. Y dice que estaba en tormentos. Hermanos, hay un lugar para la paga del pecado. Hay un lugar que Dios ha preparado para el pecador. Mateo 7:13 dice que muchos son los que van por ese camino. En nuestro versículo con el que comenzamos, dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ese camino que lleva a la perdición. Hermanos, es muy espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Hermanos, la mayoría de las personas, muchas de las personas creen que por ser una buena persona, que la cual no existe, van a ir al cielo. Muchas personas, dice la Biblia aquí en este pasaje, que muchos son los que están transitando por ese camino,
pensando, como dice Proverbios, que es un camino bueno, pero su fin es un fin de muerte. Para el que confía en sus obras, le llevarán al cielo, terminarán en un lugar completamente diferente. Miren lo que dice Isaías, capítulo 64. Para aquellos que me están viendo feo y me dicen que si mis obras no cuentan, claro que sí cuentan, pero no es lo más importante. Miren lo que dice Isaías, 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando de todos nosotros. Isaías está diciendo que tú y yo y todos somos como suciedad. ¿Por qué? Dice, y todas nuestras justicias, o sea, todas nuestras buenas obras, cualquier cosa que pareciera ser bueno, dice, son como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja. Dice que nuestras buenas obras son como trapos sucios, trapos que no se han lavado, están sucios. Entonces, hermanos, ¿dónde estás tú? La segunda pregunta. Si tú todavía no has puesto tu fe en Cristo, yo te voy a decir dónde estás. Porque nada más hay dos posicionamientos. O eres incrédulo o eres creyente. Perdón. ¿Dónde estás tú ahora? ¿Estás confiando en tus obras o has puesto tu fe y tu confianza en Jesús? Vamos a seguir adelante, hermano, con la tercera pregunta. ¿Cuál es la dirección que vas a seguir? Hermano, la primera pregunta es ¿hacia dónde quieres ir? Ya todos sabemos que muchas personas, la dirección deseada es cuando yo muera yo quiero ir al cielo. La segunda pregunta es ¿dónde estás? Importante que tú sepas dónde estás, hermano. ¿Es Cristo tu Salvador? ¿O todavía no le has aceptado a Él? ¿Todavía no has llegado al conocimiento de que eres un pecador y que necesitas un Salvador? La pregunta es, ¿qué dirección vas a seguir? Mateo 7:13, hermanos, nos sugiere, 7:14, nos va a sugerir cuál camino seguir. Dice el 14 del capítulo 7 de Mateo, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El 13, al principio del 13 dice, entrad por la puerta estrecha. Es como si alguien nos estuviera diciendo, nos estuviera haciendo una pregunta, hay dos respuestas, pero nos está soplando la respuesta. Es la A. Entra por la puerta estrecha, nos está diciendo, y después nos dice, estas son las puertas. Nos está sugiriendo un camino, hermanos. ¿Cuál es ese camino? Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 10:9, vamos a ir ahí a Romanos porque no quiero decir mal el versículo, es algo muy importante aquí. Romanos 10:9 al 13 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Hermano, no importa qué persona seas tú, Dios quiere salvarte. No importa si eres la peor persona o te crees la peor persona, Dios quiere salvarte. Créeme, todos en un tiempo fuimos las peores personas, pero Dios tuvo la gracia para salvarnos. Dice 1 Timoteo, vamos a ir ahora a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso quiere decir que solamente hay un camino al cielo, hermanos. No hay varias formas de llegar. Hay un dicho que dice que todos los caminos te llevan a Roma, algo así. Mi mamá me lo decía mucho cuando estaba chiquito. Pero cuando me estaba portando mal, me decía, ¿quieres llegar a Roma? Yo ya sabía que me iba a ver mal. Pero, hermanos, al cielo, la Biblia nos está sugiriendo, hay un solo camino. Hay dos opciones que tú puedes escoger, pero hay solamente una opción que te va a llevar al cielo. ¿Recuerdan aquel programa
en Familia con Chabelo. Aquel programa donde había 3 cortinas, pero nada más una cortina tenía el auto. Nada más una cortina tenía el auto. Todo el mundo quería ganarse ¿qué? El auto. No quería ganarse el señor que estaba ahí sentado, no quería ganarse la televisión. Ellos querían ganarse ¿qué? El auto. Hermanos, muchas personas tienen el deseo y dicen, yo quiero ir al cielo cuando muera. Ya hablamos, 72% de las personas creen que hay el cielo. Y lo hay. La Biblia habla algunas cosas sobre el cielo. Habla mucho sobre el cielo. Pero hay solo un solo camino, hermanos. Hay un solo camino. La Biblia dice que hay un solo mediador. Hay un solo Dios. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay varios caminos. No es Jesús y también si le rezo a alguien más. Jesús y un santo. Jesús y mis buenas obras. No. La Biblia dice hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesús nos puede llevar al cielo. Hechos 16:31. Vamos a ir a Hechos 16:31. Te estoy mostrando versículos, hermano, para que tú puedas confiar que el camino que la Biblia nos enseña, hermano, es un camino que podemos confiar. Es un camino en el cual podemos transitar bien. Perdón, Hechos 16:31. Dice así. Esta es una historia, hermanos, donde Pablo y Silas están encarcelados. Y en medio de esa cárcel, de esas atrás de las barras, como muchas veces nos sentimos en la vida, están encarcelados. De repente un ángel viene, hace un terremoto, ¡pum! Se caen las celdas, hermanos. Y todo el mundo podría salir libre. Y todo ese polvazal que había, y el carcelero no podía ver, y como pensó lo lógico y dijo, estos se van a salir. Entonces él intentó matarse y antes de que se matara, escuchen una voz que dice, espera, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y el carcelero hace la pregunta más importante de toda su vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de entonces Pablo responde estas palabras en el 31, perdón, de Hechos 16. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, Romanos 6:23, después de que Dios nos dice, la paga del pecado es la muerte, nos da la respuesta en la segunda parte de ese versículo, nos dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, pero se encuentra en Cristo Jesús. Dice, mas el regalo de Dios es vida eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Perdón. Es como, hermanos, esto es algo que aprendí yo de mi pastor. Vamos a suponer que esta Biblia aquí es Jesús, ¿verdad? Y por acá hay otras cosas. Y aquí están las buenas obras, ¿verdad? Y ustedes vieron que yo metí este papelito aquí adentro. Este, hermanos, es la vida eterna que Dios nos regala. Pero está aquí. Está en Jesús. Aquí está. Aquí le metí. Está en Cristo. ¿Ok? Este es Cristo. Estas son mis buenas obras, hermanos. Es lo que yo creo que me va a llevar al cielo. La pregunta es, ¿dónde está la vida eterna? ¿Se encuentra en mis buenas obras o se encuentra en Cristo? Hermanos, la salvación, el cielo, es algo que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, hermanos? El camino estrecho, hermanos, es reconocer dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es nuestro posicionamiento hoy? Si somos pecadores o ya hemos sido justificados. Debemos reconocer que merecemos la paga de ese pecado. Si tú eres pecador, lo mejor que podremos hacer es reconocer cuál es nuestra posición y cuál es nuestro castigo por ser pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte.
La razón que Cristo murió en la cruz, hermanos. Tú y yo somos culpables delante de Dios, somos pecadores, hemos transgredido su ley. Y si nos paramos enfrente del juez y el juez nos encuentra culpables, que déjame decirte, hermanos, si lo somos culpables. La Biblia dice que no levantarás falso testimonio, pero cuántas mentiras no hemos dicho en nuestra vida. Y tú me dirás, pero hermano, todo lo hemos hecho cuando éramos más jóvenes. De hecho, yo empecé esta predicación cuando era más joven, era algunos minutos más joven. Pero si tú tratas de ir a una corte y le dices al juez, y el juez te dice, tú robaste esa tienda, y tú le vas a decir, sí, pero eso lo hice cuando era más joven, eso lo hice en el pasado. ¿Qué crees que va a pasar contigo? ¿Y qué tal si por el mismo robo de esa tienda tú dices, sí, pero no estás contando que yo voy a la iglesia, que yo oro, que yo leo la Biblia, que yo ayudo a los necesitados? Y el juez te va a decir, eso es muy bueno, pero no te estoy juzgando por eso, te estoy juzgando nada más por lo malo que hiciste. Reconocer dónde estamos, hermanos. La razón de que Cristo murió en la cruz, hermanos, fue para pagar la deuda que tú y yo teníamos. Pagó una fianza para que tú y yo pudiéramos salir libres. Y ahora somos justificados por medio de la sangre de Jesús. Por medio de la sangre que fue derramada en aquella cruz, tú y yo hoy podemos ser salvos, podemos ser libres. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que soy pecador. Reconocer que no puedo ir al cielo por mis obras y por nada que yo pueda hacer. Ya la Biblia nos enseñó que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Número 3, poner nuestra confianza en el que sí pudo vencer la muerte. Hermanos, después de que Jesús fue crucificado, murió y al tercer día resucitó, hermanos, podemos confiar en Cristo, hermanos, que así como Él resucitó, tú y yo vamos a poder resucitar en vida eterna con Él. Romanos 5:1 dice, justificados pues por las obras. No. Romanos 5:1. Abre tu Biblia, léelo ahí. Yo voy a ir a mi Biblia para que tú también abras tu Biblia y puedas leer este versículo. Es algo muy bonito. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios y nosotros se hizo por medio de Jesús. Hermanos, no es las obras, no es la religión, no es cuánto vas a la iglesia, no es cuánto aportas para la iglesia, no es cuánto ayudas al necesitado. Eso es algo muy bueno, pero ese no es el camino que Dios ha dicho. No es Jesús y esto, no es Jesús y María, no es Jesús y este santo de por acá o el de por acá o el de por acá. No es Jesús y la religión, es solo Jesús que nos puede salvar. La Biblia dice que hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Ahí está, hermanos. Para concluir, hermanos, en este viaje, en este destino hacia donde todos nos queremos dirigir un día, ¿estás confiando en tus obras, en tus esfuerzos, en tus logros para llegar al cielo? ¿Estás tomando la ruta del camino del camino ancho y espacioso, donde muchos van caminando por ese camino, donde muchos van creyendo que sus buenas obras van a llevarlos al cielo? ¿Estás entrando por esa puerta espaciosa, ancha, donde pareciera ser que todos tienen la razón, pero dice la Biblia que su fin es perdición? ¿O vas a poner tu fe y tu confianza en el camino que Dios
nos ha enseñado por medio de su palabra. ¿Cuál es el camino? Jesús dijo, te voy a decir la respuesta. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino. Estás poniendo tu fe y tu confianza en Jesús, en lo que Él hizo por ti en la cruz. Que Él pagó la deuda de nuestros pecados ahí en la cruz. ¿O vas a confiar en tus propias obras pensando que tú puedes lograrlo solo? Creo que fue en el 2010, no recuerdo bien la fecha, pero fue un suceso muy, algo mundial, porque nosotros lo escuchamos aquí en Estados Unidos, pero esto pasó en Chile, donde un cierto número de mineros chilenos se quedaron atrapados en una mina que se tapó y por ahí se quedaron atrapados no sé qué tantos metros debajo del suelo. Muchos, hermanos, si tú te pones a pensar, era un mundo completamente diferente. Imagínate que vives allá abajo, el suelo, hay muy poco oxígeno allá. Y fue muy difícil los primeros días. Los primeros días simplemente lo que hicieron fue cavar un pozo. Cavar un pozo. Y por ahí les suministraban comida, les suministraban bebida, les suministraban todas estas cosas. Hubo alguien que pidió algunas Biblias. Tenían un estudio bíblico ahí abajo y nadie podía faltar. Siempre había una asistencia perfecta. Lo interesante, hermanos, es de que cuando al final de algunos días, varias semanas, pasaron y lograron meter una cápsula suficientemente grande como para meter a una persona, la lograron bajar allí. Y no hubo nadie, hermanos, no hubo nadie que dijera, no, déjame, yo puedo cavar mi pocito solo. Nadie. Todos aceptaron la ayuda. Hermanos, Dios nos ofrece el único camino al cielo. Pero solamente hay una cápsula, hermanos. Solamente hay una forma. Solamente hay un camino. Solamente es Jesús. Eso es lo que la Biblia nos dice, hermanos. No es algo que yo creo porque yo quiero aferrarme a esto. Esto es lo que la Biblia enseña. Si tú lees desde Génesis hasta Apocalipsis, el camino que te van a mostrar es Jesús. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el camino que tú has escogido? Recuerda que nuestro GPS nos puede dar la dirección, nos puede dar el camino más corto, más rápido, pero al final de cuentas tú vas a elegir. Al final de cuentas, hermanos, lo que yo a veces he hecho es, yo me sé un camino mejor y sigo mi propio camino. Pero cuando se trata de nuestra alma, hermanos, solamente hay una decisión que tienes que hacer. O tú rechazas a Cristo, o tú aceptas la salvación que Dios ha provisto. Hermanos, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Has pensado que nuestro tiempo es limitado? Necesitamos la ruta más rápida. Hermanos, la Biblia nos sugiere: entra por la puerta estrecha, entra por el camino, entra por medio de Cristo. Es una sugerencia. Tú vas a hacer la decisión allá en casita. Tú vas a hacer la decisión. Estás caminando por la puerta ancha donde todos van, donde piensan que tus buenas obras te van a llevar al cielo. O vas a poner tu fe y tu confianza en Jesús, entendiendo que somos pecadores y que realmente no podemos hacer buenas obras. Allá en casa, aquí, hermanos, la pregunta es: ¿has aceptado tú a Cristo? ¿Has aceptado tú ya la salvación que está en Cristo? ¿Qué debo hacer, hermano? Tienes que reconocer tu posición, tienes que reconocer que eres pecador, que no puedes salvarte a ti mismo y que necesitas un Salvador. Así que en esta tarde yo
yo te sugiero que hagamos lo que la Biblia nos sugiere, que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Allá en casa, si tú quieres aceptar a Cristo hoy, por favor, llama a la iglesia, por favor. El número es 956-212-5016. Si necesitas ayuda, si tienes alguna pregunta sobre la salvación, si tienes alguna duda sobre tu salvación. Pero los que quieren hacer una decisión y dicen, hermano, yo he pensado que el camino que yo estaba transitando era el mejor camino, pero ahora entiendo que mis obras no me van a llevar al cielo. Reconoce que eres pecador, que necesitas un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Hermanos, yo te invito a que escojamos el camino estrecho, a que escojamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Así que allá en casa, tú puedes hacer tu decisión tú solito, tú puedes ponerte de rodillas y pedirle directamente a Dios que te perdone por ser pecador, que tú necesitas un Salvador y que ese Salvador es Jesús, y poner tu confianza, tu fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermanos, vamos a orar y vamos a despedirnos. Bendito y buen Dios, te damos gracias por el camino que tú ya has provisto, Padre. Te pido por los que están ahí en casa, Señor. Te pido por los que nos han escuchado hoy. Si no han puesto su fe y su confianza en Jesús, el camino que tú has provisto, Señor, que hoy lo hagan, Padre. Que hoy ellos puedan entender su posición. ¿Cuál es la posición que hoy tienen, Padre? Y si son pecadores, que ellos puedan reconocer su pecado, Señor. Que ellos puedan entender que no hay otra forma de llegar al cielo, Señor, sino solamente por Cristo. Y que ellos puedan, Señor, hoy aceptar a Cristo como su Salvador personal. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.